Bueno, buenos días, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Llegamos a la clase 7 de la unidad 3, ¿vale? Ya con esta clase finalizaríamos lo que es la unidad 3 y ya en futuras clases pues vamos a la unidad 4. Ya va quedando poquito del curso, ¿vale? Voy a compartir porque antes de comenzar la clase quiero explicar que muchos alumnos tenéis dudas. Quiero explicaros unas cosillas. Un momentillo. A ver si me deja. Es que quiero explicaros dentro del campus dónde tenéis las partes obligatorias, ¿vale? Voy a compartir. Fijaros, este es el campus vuestro, ¿vale? Una vez que accedáis a vuestro campus y estéis en el curso, tenéis que pinchar para saber cuáles son las partes obligatorias en justo debajo. Esto muchas veces aparece así, ¿vale? Le tenéis que dar aquí. Justo debajo de introducción, partes obligatorias. Bajáis y aquí tenéis las partes obligatorias, que es contenido y cuestionario de cada unidad, de las 5 unidades, ¿vale? Contenido y su cuestionario. Y cuestionario final, actividad obligatoria final y cuestionario de satisfacción. Con eso tenéis el 100% del contenido, ¿vale? Es que ha habido dudas y demás y digo, bueno, lo voy a explicar brevemente y ya lo tenéis. Pues nada, vamos a la última parte para que ustedes lo sepáis, vamos a la unidad 3. Vamos a esta parte, ¿vale? Hemos visto, en la primera clase vimos identificar las plataformas y software financieros más relevantes para negocios turísticos y también vimos digitalizar procesos contables y de control de gestión para mejorar la eficiencia operativa. Esto lo vimos el martes, en la clase 5. En la clase 6, que fue ayer, miércoles 8 de abril dimos aplicar herramientas digitales para registrar, monitorizar y analizar datos económicos en tiempo real. Y hoy vamos a ver integrar medidas de seguridad y protección de datos en la gestión. Perdón, estoy en otro curso. Aquí lo tenemos. Que me he ido al otro curso. Nada, vimos en la clase 5 estos dos puntos. En la clase 6, que fue ayer, vimos paridad de precios y mide de distribución. Esto lo vimos ayer y hoy vamos a ver las técnicas avanzadas de optimización, upselling, cross-selling y restricciones tarifarias, ¿vale? Eso es lo que vamos a dar hoy. Bueno, pues vamos a empezar un poco la parte teórica y luego iremos viendo más cositas. Técnica avanzada de optimización. Las estrategias avanzadas. Sí, se está compartiendo, ¿no? Sí. Las estrategias avanzadas de optimización buscan maximizar los ingresos y la rentabilidad de un negocio turístico, ajustando dinámicamente los precios y la disponibilidad en función de la demanda y otros factores de mercado. Estas técnicas permiten que un ajuste de apenas el 1% en los precios pueda aumentar la ganancia en más de un 10%. Vamos a ver los diferentes puntos que nos encontramos en este bloque. Técnicas avanzadas de optimización en el sector turístico. El primer punto. Upselling. Consiste en ofrecer al cliente un producto o servicio de rango superior
al contratado inicialmente, como, como una suite, en lugar de una habitación estándar mediante el pago de un suplemento. Cross-selling es venta cruzada, ¿vale? Se basa en ofrecer productos o servicios complementarios ligados al principal, como servicio de spa, restauración o excursiones para aumentar el gasto medio por cliente. Open Pricing es una estrategia de precio revolucionaria que permite ofrecer tarifas personalizadas a cada segmento de cliente en tiempo real, basándose en infinitos puntos de precio según la fluctuación de la demanda, sin depender de los rangos tarifarios fijos, ¿vale? Restricciones tarifarias son condiciones impuestas a las tarifas más económicas para diferenciar el producto y segmentar a los clientes según su disposición a pagar. Ejemplos comunes incluyen tarifas no reembolsables, pagos por adelantado o requisitos de estancia mínima. Gestión de overbooking. Técnica para determinar el número óptimo de reserva por encima de la capacidad física con el fin de minimizar las pérdidas por cancelaciones o no show. ¿Vale? Vamos al punto 2. Herramientas digitales para la optimización avanzada. La tecnología fundamental para aumentar procesos y aplicar estrategias basadas en datos reales. Vamos a ver los diferentes puntos que la dividen. Revenue Management System, RMS, software especializado como IDEA, Dueto o Beon Price, que facilita la interpretación de datos y sugiere modificaciones de precio y gestión de inventario. Customer Relationship Manager. Herramientas como FidelTool que permite centralizar datos, segmentar a los huéspedes y automatizar flujos de comunicación personalizados. Big Data e inteligencia artificial. Permiten analizar grandes volúmenes de información transaccional y de comportamiento para predecir conductas globales del turista y detectar nuevos nichos de mercado. Channel Manager. Sistema que permite actualizar la disponibilidad y las tarifas en todos los canales de venta de forma simultánea y en tiempo real. Vamos al tercer punto. El tercer punto trata del impacto en la experiencia del cliente y la rentabilidad. La implementación de estas técnicas genera un efecto win-win, donde tanto la empresa como el cliente salen beneficiados. Ganan, ¿vale? Tenemos rentabilidad, la empresa que implementa estrategias de revenue management reporta aumentos de ingresos de entre el 20% y el 40%, en comparación con modelos de precio fijo. Satisfacción del cliente. Al conocer las preferencias y las necesidades del huésped, se pueden ofrecer sugerencias personalizadas que enriquecen su estancia sin ser percibida como una presión comercial agresiva. Fidelización. La oferta basada en el valor real y la personalización mejora la imagen de marca y fomenta que el cliente regrese y reserve de forma directa en el futuro. Vamos a ver el cuarto punto, riesgos y errores comunes. Para que estas estrategias sean efectivas, es crucial evitar fallos que puedan generar desconfianza en el cliente, como pueden ser intrusismo,
Ser demasiado agresivo en la venta puede provocar que el cliente se sienta presionado a gastar más de lo necesario. Falta de consistencia de precio. Variaciones inconsistentes entre diferentes canales pueden dañar la lealtad del cliente. Valoraciones incorrectas. Otorgar un precio inadecuado al producto o servicio ofrecido en el upselling. Falta de formación del personal. Punto importante. Es un error común que el personal de recepción no entienda la lógica de la discriminación de precios o no sepa interactuar proactivamente con el cliente. Este punto es muy importante, ya que ahí no tampoco es problema 100% del trabajador. La empresa como tal debe de formar a sus trabajadores para que sepa afrontar o enfrentarse a estos tipos de problemas en su día a día. Y eso hará que el trabajador haga una buena función y el cliente esté satisfecho, que es lo importante. Punto quinto. Importancia de la segmentación del cliente. La segmentación avanzada es la clave para ofrecer el producto adecuado al cliente correcto en el momento oportuno. Tenemos microsegmentación, permite clasificar a los turistas por mercado de origen, edad, género, patrones de consumo y motivo del viaje, negocio, ocio, etc. Análisis de rentabilidad. Identificar qué segmentos de clientes generan un mayor margen. Permite priorizar las acciones comerciales hacia ellos. Personalización. Facilita el diseño de estrategias dirigidas que alinean los productos y servicios con los intereses específicos de cada grupo. Y vamos al punto 6 y último de esta unidad 3, que es optimización sin incremento de costes estructurales. La optimización de tarifas es una de las vías más accesibles para incrementar beneficios sin necesidad de grandes inversiones en infraestructura o personal adicional. Tenemos paquetización inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Agrupar servicios complementarios, transporte, alimentación, actividades, aumenta el valor percibido y el ticket promedio sin elevar significativamente los costes operativos. Automatización. El uso de herramientas digitales reduce la carga de trabajo manual y permite que el equipo de revenue se enfoque en la estrategia y planificación. Externalización. Delegar servicios tecnológicos o de gestión en profesionales especializados puede reducir costes fijos y mejorar la competitividad en cambios estacionales de demanda. Pues hasta aquí el bloque último de la unidad 3, técnicas avanzadas de optimización. Tenemos las técnicas avanzadas de optimización en el sector turístico, herramientas digitales para la optimización avanzada, impacto en la experiencia del cliente y la rentabilidad, riesgos y errores comunes, importancia de la segmentación del cliente y optimización sin incremento de costes estructurales. Vale, voy a mirar una cosilla antes de seguir con el temario. Ahora pasamos, ¿vale? Como siempre, un momentillo que voy a buscar. Vamos a pasar a una serie de preguntas que tengo aquí realizadas y luego os pondré un vídeo, un audio y los tipoté como siempre, ¿vale? Venga, volvemos. Voy a volver a compartir. Va. Bueno, una de las preguntas que tengo preparada
se llama ¿Cómo se estructuran los grupos de trabajo en Red Hotech? Los grupos de trabajo en Red Hotech se estructuran mm, como los órganos operativos de la red, encargados de definir y desarrollar las líneas de investigación tecnológica. Su organización sigue estas pautas fundamentales. Primera, liderazgo y coordinación, súper importante. Cada grupo de trabajo está encabezado por dos coordinadores, uno perteneciente al sector hotelero y otro al sector TIC. Ambos deben firmar un documento de aceptación modelo 1, que ahora lo veremos más adelante, comprometiéndose a trabajar activamente en el desarrollo de la red. Punto 2. Composición de los miembros. Los grupos están integrados por una masa crítica multidisciplinar que incluye empresas hoteleras, tanto grandes como pymes, empresas TIC, universidades o centros tecnológicos, expertos en accesibilidad y medio ambiente. La selección de miembros la realizan los propios coordinadores, aunque cualquier entidad interesada puede solicitar su accesión a través de la web oficial de Red Hotech. Grupos específicos. Según el Código de Buenas Prácticas, se establecieron inicialmente 8 grupos de trabajo principales. Vamos a verlo. Tenemos gestión de sistema a nivel interno, gestión de sistema a nivel externo, gestión hotelera comercial y marketing, gestión de instalaciones, acciones horizontales, comunidades sociales tecnológicas y mejora de los procesos hoteleros en los sistemas de información. ¿Vale? Ahora pasamos al cuarto punto, funcionamiento operativo. La estructura operativa de estos grupos se basa en la transparencia y la comunicación abierta. Sus normas de funcionamiento incluyen un plan de trabajo anual. Cada grupo debe elaborar su propio calendario de actividades basado en la estrategia general de la red, reuniones, tiene tiene prioridad libre y pueden ser físicas mediante audio, videoconferencia o vía correo electrónico, buscando siempre el consenso entre los miembros. Informes de avance. Ahora, y que no pasaba para abajo. Informes de avance. Los coordinadores deben recopilar los resultados y redactar informes sobre el progreso de las líneas o proyectos de investigación asignados. Control de contribuciones. Se lleva un registro de las aportaciones de cada entidad para reconocer su esfuerzo y proteger la propiedad de las ideas aportadas. Finalmente, los resultados de este grupo sirven como base para que el comité gestor y la secretaría elaboren la agenda estratégica de investigación de la red. Otra de las preguntas que tengo aquí es, ¿qué temas tratan las acciones horizontales del grupo 6 dentro del Red Hotech? ¿Vale? Dentro de la estructura de Red Hotech, el grupo 6, denominador en el Código de Buenas Prácticas como acciones horizontales, se centra en los fundamentos estructurales comunes que posibilitan el desarrollo sólido del sector turístico. En la agenda estratégica de investigación, este enfoque se identifica principalmente con la gestión de la innovación. Los temas y prioridades que se tratan son los siguientes. Estudio se enfoca en analizar la demanda de innovación del sector. Formación busca acelerar la actividad innovadora mediante la elaboración de guías de mejores prácticas. Certificación trata
la creación de distintivos que identifiquen a la empresa que apuesta por procesos innovadores, así como el desarrollo de herramientas de autoevaluación para conocer cambios y mejoras necesarias. Colaboración y vigilancia tecnológica incluye la creación de un observatorio de vigilancia tecnológica, ¿vale? Financiación. Se encarga de recopilar y difundir información sobre programas de subvenciones y créditos. En resumen, este grupo trata las acciones transversales que sirve de base para mejorar la competitividad del sector a través de la excelencia. Otra de las preguntas que tengo preparada es ¿qué funciones tiene el Observatorio de Vigilancia Tecnológica? Ya que hemos hablado anteriormente de él y era un nombre que me llamó la atención. Digo, pues vamos a desarrollarlo a ver qué funciones tiene. Dentro de la estructura Red OTES, la creación de un observatorio de vigilancia tecnológica del sector se define como uno de los retos principales del I+D+I dentro de la línea 6, gestión de innovación. Aunque la fuente lo presenta como un objetivo a alcanzar, sus funciones y objetivos se enmarcan en la prioridad 4, colaboración y vigilancia tecnológica. Las funciones principales son adaptación continua, facilitar que el sector hotelero se ajuste de forma constante a la exigencia del mercado, la demanda del cliente y la competencia global. Gestión de innovación ayuda a mantener y gestionar la innovación como un proceso estructurado en sí mismo. Fomento de la colaboración. El observatorio forma parte del ecosistema que incluye la creación de una red de gestores especialistas y un portal de colaboración. Impulso de nuevas metodologías. Apoyar el desarrollo y uso de herramientas avanzadas como las destinadas a la innovación en masa. En definitiva, su función esencial es actuar como un sensor del entorno para que las empresas hoteleras puedan anticiparse a los cambios tecnológicos y mantener su competitividad. Esa es la conclusión. Otra de las preguntas que tenemos aquí es cómo se eligen los dos coordinadores de cada grupo. La elección y nombramiento de los dos coordinadores de cada grupo de trabajo en Red OTES se rige por las siguientes pautas establecidas en el Código de Buenas Prácticas. Responsable de la designación es el comité gestor, el órgano encargado de designar a los coordinadores de los grupos de trabajo. Representatividad sectorial. En cada grupo se nombran obligatoriamente dos coordinadores, debiendo pertenecer cada uno de ellos a sectores distintos, uno en el sector hotelero y otro en el sector TIC. Momento del nombramiento. La designación formal se lleva a cabo durante la reunión de lanzamiento de la red, que es el primer hito significativo del Red OTE. Formalización. Para que el nombramiento sea efectivo, ambos coordinadores deben de firmar el modelo 1, lo que hemos hablado anteriormente, ¿vale? Una vez nombrado y aceptado el cargo, estos coordinadores asumen responsabilidad de seleccionar a los miembros que participarán en su respectivo grupo. Hemos hablado anteriormente del modelo 1, modelo 1, modelo 1. Bueno, pues vamos a ver los requisitos que debe de cumplir el modelo 1 de aceptación. El modelo 1 de aceptación es el formulario oficial utilizado por Red OTEX para formalizar el nombramiento y la asunción de responsabilidades de los coordinadores de grupos de trabajo. Para que estos documentos sea válido y cumpla
con los requisitos establecidos en el Código de Buenas Prácticas, debe contener a la mosca y cumplir con los siguientes puntos. Vamos a ver. Como podéis ver, el primer punto es identificación del grupo de trabajo. El interesado debe marcar específicamente cuál de los 8 grupos operativos va a coordinar. Ejemplo, gestión de sistemas, gestión hotelera, acciones horizontales, etc. Representatividad sectorial. Se debe especificar obligatoriamente si el firmante actúa en representación del sector hotelero o del sector TIC. Información profesional completa. El formulario exige los datos detallados del coordinador, incluyendo nombre y apellido, empresa, departamento y cargo que ocupa, dirección postal, teléfono fijo, móvil y correo electrónico de contacto. Declaración de compromiso. El modelo incluye una cláusula donde el firmante acepta formalmente el cargo y se compromete a trabajar activamente. Firma y fecha. Como elemento de validación final, el documento debe incluir firma del coordinador, y la fecha en la que se acepta el cargo. Este procedimiento es un paso esencial que se lleva a cabo habitualmente durante la reunión del lanzamiento de la red, permitiendo que los coordinadores inicien posteriormente la sección de los miembros de su respectivo grupo. ¿Qué información debe incluirse sobre la empresa en el modelo 2? Hemos hablado del modelo 1, vamos a ver el modelo 2. ¿Qué información debe incluirse sobre la empresa? El modelo 2, que corresponde a la invitación a los miembros de los grupos de trabajo, requiere que la empresa u organización interesada proporcione una serie de datos detallados dentro del apartado de organización para formalizar su participación en Red OTE. Vamos a ver lo siguiente que debe incluirse. Identificación básica, nombre de la empresa, departamento de dirección, postal completa. Clasificación sectorial, se debe especificar si es una empresa hotelera o una empresa TIC. Datos económicos y de recursos humanos. Facturación anual y números total de empleados. Capacidad de innovación. Cantidad de personas dedicadas exclusivamente a I más D más I e inversión anual destinada a este ámbito. Preferencia de participación. Selección de los grupos de trabajo específicos del 1 al 8 en los que desea integrarse. Perfil de investigación. Interés y experiencia previa en programa de I más D más I. Una breve descripción de sus propuestas para el desarrollo de proyectos de investigación. Interés en recibir propuestas futuras. Autorizaciones. Consentimiento expreso para que el nombre de la organización sea publicado en la web y en el material de comunicación de la red. Además de estos datos de la organización, el modelo requiere la identificación de hasta 2 personas de contacto. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre el modelo 2 y el modelo 4? La diferencia principal entre el modelo 2 y el modelo 4 radica en el origen de la iniciativa para participar en los grupos de trabajo de Red OTES y el medio por el cual se formaliza dicha participación. A continuación se detallan las características que los distinguen. Modelo 2. Invitación a los miembros. Finalidad.
es el documento oficial que utilizan los coordinadores, ¿vale? Procedimiento. Tras la reunión de lanzamiento de la red, los coordinadores tienen un plazo de 15 días para realizar esta selección y cursar las invitaciones. Formato. Consiste en una carta de invitación firmada por el coordinador del grupo, acompañada de un formulario de aceptación que la empresa debe devolver cumplimentado. Modelo 4. Solicitud de accesión y vía web. Finalidad. Empresas o entidades interesadas. Formulario destinado a empresas o entidades interesadas. Procedimiento. La entidad interesada debe tomar la iniciativa de adherirse a los trabajos de la red sin esperar a ser contactada por los coordinadores. Canal. Se cumplimenta directamente a través de la página web oficial de Red Otesh. Aquí tenemos un pequeño resumen, ¿vale? De las características que hemos hablado anteriormente. Modelo 1, modelo 2, perdón, y modelo 4. Cabe destacar que aunque el propósito es distinto, la información requerida en ambos es prácticamente idéntica. ¿Vale? Pues nada, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es ¿cómo se eligen los miembros del comité gestor? La elección y formalización de los miembros del comité gestor de Red OTE se lleva a cabo siguiendo un procedimiento específico durante la etapa inicial de la red, tal como se detalla en el Código de Buenas Prácticas. Tenemos nominación y ratificación. Los miembros son nominados y ratificados durante la reunión del lanzamiento de la red. Papel de la Secretaría. La Secretaría de la red, compuesta por los representantes ITH y AETIC, es la encargada de la presentación de los agentes que componen la red. Perfiles de los integrantes. Es importante el perfil que tenga los integrantes, ¿vale? Aunque el proceso de selección previo a la reunión no se detalla paso a paso, la Secretaría se apoya en expertos del sector hotelero, tecnológico, empresas, organismos de investigación, centros tecnológicos y universidades para conformar la estructura operativa de la red. Responsabilidades tras la elección. Una vez constituido el comité gestor, asume funciones de liderazgo como la definición de las normas de funcionamiento, la creación de los grupos de trabajo y la designación de los coordinadores de dicho grupo. En resumen, los miembros son propuestos por los organismos promotores, ITH y AETIC, y ratificados por los participantes en la asamblea inicial de lanzamiento de las plataformas tecnológicas. ¿Qué datos de contacto de personas físicas solicita el modelo 2? El modelo 2, que corresponde a la invitación de los miembros de los grupos de trabajo de Red Otesh, solicita información detallada de hasta 2 personas de contacto. 2. ¿Cuáles son esos datos? Nombre y apellido, departamento, cargo, dirección, teléfono directo, móvil, email y firma de aceptación. ¿Vale? ¿Qué apartados específicos debe incluir la agenda estratégica de investigación? La agenda estratégica de investigación, AEI, debe estructurarse en torno a varios apartados fundamentales que recojan el trabajo de los grupos de trabajo y la visión de la red. Vamos a verlo. Requisito de contenido según el Código de Buenas Prácticas. Tenemos área tecnológica y proyectos de investigación, identificación clara de las áreas de interés y las iniciativas propuestas, miembros de los grupos de trabajo, relación detallada de las personas físicas y las entidades que representan, contribuciones recibidas.
2. Estructura general del documento definitivo. Tenemos presentación, objetivos y funciones, visión estratégica y tecnología del sector, cuerpo de la agenda estratégica, que tenemos metodología de realización, estructura, línea estratégica de investigación. Y los anexos, por último. Línea de investigación específica. Incluye gestión de sistema a nivel interno, gestión hotelera de sistema a nivel externo, gestión hotelera comercial y de marketing, gestión de instalaciones, comunidades sociales, evolución Travel 2.0 y gestión de innovación, estudio, formación, certificación. ¿Cómo se protegen las ideas aportadas en los grupos? Para proteger las ideas realizadas dentro de los grupos de trabajo de Red OTE, el Código de Buenas Prácticas establece un sistema basado en la transparencia y el registro formal de las aportaciones. Los mecanismos específicos de protección son los siguientes. Control de contribuciones, que es reconocer el esfuerzo de las entidades colaboradoras y evitar problemas de apropiación indebida. Identificación en la agenda estratégica. Se incluye, ¿vale?, detalladamente en el borrador de la agenda estratégica de investigación, como estos documentos deben especificarse obligatoriamente el título, los autores y la afiliación. Informes de avance y transparencia y comunicación. Y vámonos a la última. ¿Qué apartado operativo debe incluir el borrador de la agenda estratégica? De acuerdo con el Código de Buenas Prácticas, el Comité Gestor, a través de la Secretaría, tiene la responsabilidad de colaborar el documento de borrador, tiene la responsabilidad de elaborar el documento borrador de la agenda estratégica, ¿vale? El borrador debe incluir obligatoriamente los siguientes apartados operativos: área tecnológica y proyectos de investigación identificadas, miembros de los grupos de trabajo, como las personas físicas y la entidad u organización, y contribución recibida, título del documento, sus autores y afiliación. La inclusión de estos apartados tiene como fin asegurar la máxima transparencia en el proceso, reconocer formalmente el esfuerzo de las entidades colaboradoras y evitar posibles problemas de apropiación indebida de las ideas aportadas. Vale, pues ahí la parte teórica de la unidad 3, complementada, ¿vale? Siempre complementada. La buena la tenéis en vuestro campus, en cada una de vuestras unidades, PDF en vuestro contenido. Ahora vamos a ir, voy a compartir, os voy a poner un vídeo de construir una red de innovación. Espero que os guste. Voy a apagar mi cámara y os dejo con el vídeo. Porque veo que no me deja. Voy a ver por qué. Vamos a buscarlo. A ver si ahora me deja. A ver, Ahora ¿quién no sí. ha visto? Vale. Os dejo con el vídeo, ¿vale? Un momentillo. Voy a ver que lo haya compartido bien, que muchas veces no lo comparto bien y no se escucha. Vale, os lo dejo.
A ver, ¿quién no ha visto un documento de esos súper formales lleno de jerga y ha pensado, ¿qué rollo? Pues a veces, justo ahí en la letra pequeña, se esconden auténticos tesoros. Hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a abrir uno de estos documentos, un código de buenas prácticas, para sacar a la luz un plan maestro, una especie de receta universal sobre cómo hacer que toda una industria colabore. Vamos a ver, ¿cómo consigues que un sector de toda la vida, uno bien establecido, se ponga a innovar al ritmo que marca el mundo de la tecnología? Es el eterno dilema, ¿verdad? Por un lado tienes una industria tradicional, con sus tiempos, sus procesos, y por otro, el sector tecnológico, que va literalmente a la velocidad de la luz. Bueno, pues unir esos dos mundos fue el pedazo de reto que se marcó la red Rezotec. Y claro, para esta historia necesitamos protagonistas, y aquí los tenemos. Por un lado, el Instituto Tecnológico Hotelero, el ITH, que es, digamos, la voz de la experiencia, los que conocen las necesidades reales del día a día en un hotel. Y al otro lado del ring, por así decirlo, ITIC, la Asociación de Empresas de Electrónica y Tecnología, o sea, el músculo tecnológico. El objetivo era súper claro, había que construir un puente que los uniera. ¿Y cuál fue la herramienta para levantar ese puente? Pues justo el documento que vamos a analizar. Ojo, que nadie piense que es un montón de burocracia sin más, para nada. Esto es más bien el manual de instrucciones, la constitución del proyecto. Es el documento que pone las reglas del juego bien claras desde el minuto 1 para que todo el mundo supiera a qué jugaba. Vale, pues vamos a ello. Este va a ser nuestro recorrido. Primero veremos el plan de colaboración, luego cómo sentaron las bases. Entraremos a ver cómo se formaron los equipos, quién llevaba el timón, cómo era la presentación anual de resultados y, por último, la pregunta del millón. ¿Por qué funcionó todo esto? Empezamos por el principio, por los planos. Antes de poner un solo ladrillo, necesitas saber cómo va a ser la casa, ¿no? Pues de eso va este primer punto, de definir las reglas del juego. El objetivo principal de este código era justamente ese, dejar súper claro cómo iban a funcionar los dos motores principales de toda esta red. Y esos dos motores, esas dos piezas clave del engranaje son, por un lado, el comité gestor, que serían como los cerebros, los que piensan la estrategia a largo plazo. Y por otro, los grupos de trabajo, que son las manos, los que bajan al barro y ejecutan las ideas. Lo que hace el código es básicamente definir con pelos y señales cómo tienen que relacionarse estos dos. Muy bien, ya tenemos los planos. Ahora, ¿cómo arranca todo esto? ¿Cuál es el pistoletazo de salida? Pues todo empieza con un único evento, pero uno que es absolutamente crucial, la reunión de lanzamiento. Pensemos en ello como el Big Bang de todo el proyecto, el momento exacto en que toda la estructura cobra vida. Y ojo, que la agenda de esa primera reunión es para no creérselo. Si nos fijamos en un solo día, se presentan todos los actores clave, se elige al comité gestor, se decide en qué áreas tecnológicas se va a currar, se crean los grupos de trabajo, se nombran a sus coordinadores y, por si fuera poco, se monta el calendario de actividades para todo el año. Vamos, eficiencia en estado puro. Increíble. Pasamos ahora a la sala de máquinas de todo este invento, la formación de los equipos. Aquí es donde de verdad pasan las cosas, donde la goma quema el asfalto. Los grupos de trabajo son en esencia los laboratorios de I+D de la red. Son los equipos donde por fin hoteleros y tecnólogos se sientan en la misma mesa a remangarse y a solucionar problemas de verdad. Y lo interesante de esta metodología es que de verdad no deja nada al azar. Para empezar, cada grupo tiene dos coordinadores, uno del sector hotelero y otro del tecnológico. Esto es una genialidad, porque te aseguras de que siempre haya equilibrio, que las dos perspectivas estén sobre la mesa y que ninguna domine a la otra. Además, usan plantillas estándar para todo y marcan un plazo súper estricto para ponerse manos a la obra. 15 días. Este número es la clave de todo. ¿Por qué esa prisa? Pues muy sencillo, para aprovechar toda la energía, todo el impulso de esa primera reunión de lanzamiento. Se trata de evitar que la cosa se enfríe. Aquí no hay tiempo para dudar. El lema es pasar de la idea a la acción, pero ya. Y que nadie piense que se ponían a hablar de cosas abstractas o de teorías raras. Para nada. Los grupos se centraban en problemas del día a día, en temas súper concretos y prácticos para un hotel. Cosas como cómo mejoramos los sistemas de reservas o la gestión de las instalaciones y qué hacemos con el marketing digital. Era innovación, sí, pero con los pies bien puestos en el suelo. Y esto que vemos aquí ilustra algo que a primera vista puede parecer un rollo, pero que es fundamental, el poder del papeleo, pero del papeleo bien hecho. Cada paso importante, desde aceptar ser coordinador hasta invitar a un nuevo miembro, se formaliza con un documento. Y esto, que quede claro, no es burocracia por burocracia, es un sistema para garantizar que todo sea transparente, que la gente se comprometa y que todo el mundo rinda cuentas. Vale, ya hemos estado en la sala de máquinas, con los que hacen. Ahora vamos a subir al puente de mando para ver a los que planifican.
Hablemos de quién lleva el timón. El comité gestor es, como decíamos, la torre de control del aeropuerto. Su trabajo es asegurarse de que todos los proyectos vuelen en la dirección correcta y no se choquen entre sí. Esta tabla lo deja clarísimo. Tenemos, por un lado, a los grupos de trabajo, que son los laboratorios de I+D, donde se cuece la innovación, y por otro, al comité gestor, que es como el consejo de dirección de una empresa. Su papel es analizar el progreso, tomar las decisiones estratégicas y dar el visto bueno final. Dos roles muy diferentes, pero que obviamente tienen que estar conectados a la perfección. ¿Y qué nace de pegamento entre esos dos mundos? Pues la secretaría. Pensemos en ella como el sistema nervioso central de todo el proyecto. Es la que organiza las reuniones, prepara los documentos, gestiona la web. En resumen, se asegura de que la información fluya sin problemas de los grupos al comité y viceversa. Un trabajo que a lo mejor no se ve tanto, pero que es absolutamente vital. Llegamos al final del ciclo anual, a la gran fiesta, por así decirlo. La presentación anual. Aquí es donde se pone todo en común. Todo el curro, todo el esfuerzo del año, desemboca en un único gran evento, la Asamblea General. Es el momento de la verdad, el gran escaparate donde se enseñan los resultados y se aprueban los planes para el año siguiente. Este cronograma nos da una idea perfecta del ritmo que llevaba la red. Todo arranca en el primer trimestre con esa reunión tan potente. A mitad de año hay reuniones de seguimiento para ver cómo va todo. Y en el último tramo, más seguimiento hasta llegar al gran final, la Asamblea General. Es un ciclo que se repite, un ritmo constante de trabajar, revisar y ajustar. Así se aseguran de que la cosa no pare de avanzar. Y los objetivos de esta asamblea final son básicamente dos: transparencia y validación. Por un lado, se presentan los resultados a todo el mundo, no solo a los miembros, sino también a gente de fuera. Y por otro, se busca ratificar oficialmente el trabajo que se ha hecho. Y súper importante, compartir todo lo que se ha aprendido con el resto de la sociedad. No se guardan el conocimiento para ellos. Vale, hemos visto todo el proceso de pe a pa. La pregunta del millón ahora es, ¿por qué funciona esto? ¿Cuáles son las claves para que este tinglado no se venga abajo? Vamos a resumirlas. Pues al final todo se resume en una palabra: claridad. Si nos fijamos, todo está pensado para que no haya dudas. Los roles están clarísimos. Los procesos son siempre los mismos. Se sabe perfectamente quién es responsable de qué. Hay una supervisión estratégica que marca el norte y, quizás lo más importante, se fomenta una comunicación abierta. Aquí no hay secretos, solo una máquina perfectamente engrasada para que la innovación fluya. Y esto, claro, nos lleva a una última reflexión. Este plan maestro funcionó de maravilla para juntar al sector hotelero y al tecnológico en España. Pero si lo pensamos bien, su estructura es totalmente universal. Pensemos por un momento en otros sectores que a lo mejor están en esa misma lucha entre lo tradicional y lo nuevo. No sé, la banca, la agricultura, la industria manufacturera. ¿A cuántos de ellos no les vendría de perlas un manual de instrucciones tan claro para acelerar su propia transformación? Yo creo que la respuesta es a casi todos, ¿no? Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Siempre me gusta poner algún vídeo explicativo porque la verdad que aprende uno mucho de ello y tiene información detallada con imágenes y demás que me gusta mucho. Voy a ver un momentillo que os quiero poner. A ver si lo encuentro, que también os busqué un... Vale, un momentillo. A ver si se descarga, que tengo aquí un audio sobre el Red Otter que hemos explicado anteriormente y me resulta bastante interesante. Os lo voy a poner. Os lo dejo por aquí, ¿vale? Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Yo estoy lista. Bueno, se titula Red Otter y la revolución tecnológica del hotel, ¿vale? Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Yo estoy lista y estoy segura de que nuestro experto de hoy también lo está para meternos de lleno en un viaje en el tiempo que es fascinante. Totalmente listo.
Y es un viaje a un año clave, además. Exacto. Nos vamos al año 2007. Y fíjate, mientras en Silicon Valley estaban a punto de lanzar el primer iPhone y revolucionar para siempre la forma en que llevamos Internet en el bolsillo, la industria hotelera española estaba en una batalla, digamos, muy diferente. Sí, sí, una batalla mucho más terrenal, pero económicamente vital. Totalmente. Estaban ocupados redactando meticulosos formularios con números romanos para intentar resolver problemas tan físicos pero tan devastadores como evitar que el salitre del mar destruyera los servidores de recepción. Ostras, el salitre. Es que parece mentira, pero ese era el nivel de los problemas, ¿no? Claro. Y el objetivo de nuestro análisis de hoy es desgranar un documento fundacional que está fechado exactamente el 22 de febrero de ese año, de 2007. Hablamos del Código de Buenas Prácticas de RDOTEC. Eso es, la Red Tecnológica Hotelera Española, un proyecto que fue impulsado por el Instituto Tecnológico Hotelero, el ITH, y también por AETIC. Y para quienes nos escuchan y se preguntan por qué esto es relevante hoy, hay que decir que lo valioso de este texto no son los detalles técnicos de qué cables o qué software querían comprar. Ya, no es un catálogo de productos. Exacto. Su verdadero valor es que funciona como un manual de operaciones crudo. Muestra cómo una industria tan masiva y tradicional se dio cuenta de repente de que no podía seguir operando con sistemas aislados. Ujú. Y cómo decidieron estructurarse desde los mismísimos cimientos para abrazar todo lo que es el I+D+I, la investigación, el desarrollo e innovación, a escala nacional. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque, a ver, la primera sensación que tienes al leer el documento es casi cómica. Sí, puede chocar bastante. Claro, es que tienes esta inmensa ola de disrupción digital a punto de arrasar con todo a finales de la década de los 2000 y la respuesta del sector turístico es crear una auténtica maraña de comités. Formularios, actas, reuniones. Exacto. Establecer plazos que son totalmente inflexibles, de 15 o 30 días para convocar asambleas y exigir que todo quede registrado, fíjate, en los modelos de formulario del 1 al 9. Del 1 al 9, sí. Tela. Innovación mediante papeleo, cuando la innovación, por su propia naturaleza, suele ser caótica, desordenada y rápida. Bueno, es una forma de verlo. Pero lo fascinante aquí es comprender que cuando intentas escalar la innovación a nivel verdaderamente industrial, ese caos creativo no sirve absolutamente de nada si no tiene un andamiaje que lo soporte. Un andamiaje, ¿vale? Claro, si sientas en una sala a 50 directivos de cadenas hoteleras y a 50 ingenieros de software sin una estructura rígida, lo único que concibes son reuniones interminables. Ya, de donde no sale ni una sola línea de código útil, ¿verdad? Eso es. El sector privado necesitaba certezas. La burocracia de Red Hotec, con todas sus actas, y esas reuniones de seguimiento perfectamente calendarizadas por la Secretaría usando, por ejemplo, el modelo 7, no era un freno. Ah, ¿no? No, en absoluto. Era el embudo necesario para convertir las buenas intenciones en proyectos que fueran financiables y ejecutables. Ostras, visto así, esa necesidad de control tiene mucho más sentido y se ve clarísimo en la regla más llamativa que impusieron para los grupos de trabajo. Esa regla es brillante. Es buenísima. Les daban un plazo máximo de 15 días para constituirse, lo cual ya es presión, pero con una condición innegociable. Cada grupo debía tener obligatoriamente 2 coordinadores. Dos perfiles completamente opuestos. Exacto. Uno proveniente del sector hotelero puro y duro y el otro de la industria de las tecnologías de la información, de las TIC. Un choque de trenes. Totalmente. Me imagino la tensión en esas primeras reuniones físicas o por videoconferencia. Es como forzar un matrimonio entre dos profesionales que hablan idiomas completamente distintos y que tienen prioridades totalmente opuestas. Es que es así. Pensemos en el hotelero. El hotelero entra a la reunión preocupado por cosas como el RevPAR, la ocupación estacional o cómo gestionar las quejas en el desayuno buffet. Claro, lo del día a día del cliente y las camas. Eso es. Y por otro lado, el tecnólogo entra pensando en la latencia, en la escalabilidad de las bases de datos o en la renovación de licencias de software. Códigos y servidores, vaya. Imponer esa bicefalia en la coordinación fue una jugada maestra. Lo hicieron para evitar que las soluciones tecnológicas se diseñaran de espaldas a la realidad operativa del hotel. Claro, para que no hicieran un software precioso pero inútil en recepción. Exactamente. Y al mismo tiempo, servía para asegurar que las exigencias del hotelero, que a veces piden la luna, fueran técnicamente viables con la tecnología de 2007. Fue un mecanismo de traducción simultánea, forzosa, básicamente.
Pero hay otro detalle en esta estructura humana que me parece puro maquiavelismo corporativo, en el buen sentido, claro. ¿Te refieres a las asambleas generales? Me refiero a la figura de los observadores. Ah, sí, una maravilla de estrategia. Es que invitaron a representantes de la administración pública, concretamente de los ministerios, y esto es clave, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, el famoso CDTI. El que reparte los fondos para innovación, vaya. Eso es. Pero lo fuerte es que no los invitaron a trabajar en los grupos, los invitaron solo a mirar en la Gran Asamblea General Anual, presidida por el presidente de RDH, y avisándoles con 30 días de antelación mediante su correspondiente formulario oficial, por supuesto. Por supuesto, el papeleo que no falte. Pero fíjate, hacer que la administración pública observe el proceso desde dentro, como meros espectadores de las carencias del sector, es una de las estrategias de financiación más inteligentes que he visto en documentos de este tipo. ¿Verdad que sí? Es brillante. Si el gobierno está sentado en la sala, viendo con sus propios ojos cómo la industria hotelera y la tecnológica se ponen de acuerdo en cuáles son sus problemas urgentes, es infinitamente más fácil que luego las futuras líneas de subvenciones públicas encajen como un guante. Claro, porque ya han visto la necesidad real. Exacto. Estructuraron todo su ecosistema no solo para investigar cosas chulas, sino para canalizar el dinero público hacia donde realmente se necesitaba de forma justificada. Pues sí. Y una vez que tuvieron toda esta maquinaria burocrática y humana perfectamente montada y engrasada, pasaron a la ofensiva. Elaboraron lo que llamaron la Agenda Estratégica de Investigación, la AEI. Su mapa del tesoro, digamos. Eso es. Una agenda proyectada a futuro para el periodo que iba desde 2008 hasta 2011. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para quienes nos escuchan. Porque aquí vemos el alcance real del proyecto. Exacto. Al revisar la magnitud de esta agenda, sorprende la tremenda ambición que tenían. Es que no se conformaron con decir, vamos a modernizar los ordenadores de la recepción y a poner wifi. No, que va. Fueron a por todas. Decidieron atacar absolutamente todo el ecosistema del hotel simultáneamente, a través de 8 frentes, 8 grandes líneas maestras. Es que el objetivo supremo de esa AI era evitar a toda costa la fragmentación de los esfuerzos de I+D+I. Ujú. Históricamente, cada cadena hotelera invertía su propio presupuesto en intentar solucionar el mismo problema básico, en secreto, sin compartir los resultados con nadie. Inventando la rueda cada uno por su lado. Literalmente. Y esta agenda buscaba alinear todas esas inversiones públicas y privadas en una misma dirección. Pero fíjate en el alcance de esas 8 líneas de investigación que se marcaron. Hablamos de rediseñar la gestión de sistemas a nivel interno, esa es la 1. La 2, gestión de sistemas a nivel externo. La 3, gestión comercial y de marketing. La 4, gestión de instalaciones. Y luego está la línea 5 que, para la época, era ciencia ficción casi. Sí, la llamaron Evolución Internet Web 2.0 y Travel 2.0. Nada menos. Y por si fuera poco abarcar todo eso, sumaron 3 líneas más. La 6, gestión de la innovación. La 7, accesibilidad. Y la 8, sostenibilidad. Un plan faraónico. Es que intentar ejecutar una transformación tan masiva y transversal, teniendo en cuenta que estamos en 2007. Cuando el concepto de la movilidad masiva o trabajar en el cloud apenas estaba gateando. Exacto. Parece una auténtica locura pretender liderar el turismo europeo abarcando estos 8 frentes titánicos a la vez. Es como si una aerolínea decidiera hacer una remodelación completa cambiando los motores de todos sus aviones en pleno vuelo, en lugar de hacerlo uno por uno en el hangar. Es una analogía muy buena. Pero si conectamos esto con el panorama general de la economía turística de aquella época, nos damos cuenta de que esa aparente locura era en realidad un puro instinto de supervivencia. Supervivencia. A ver, cuéntame eso. Sí. El documento previó, con una lucidez tremenda para estar en 2007, que el modelo clásico de competitividad del turismo español tenía fecha de caducidad. Te refieres al modelo de sol y playa barato, ¿no? Exactamente. España ya no podía basarse únicamente en ofrecer sol y playa a un precio imbatible. Competidores en el Mediterráneo Oriental y en el norte de África estaban emergiendo con unos costes laborales y operativos que España sencillamente ya no podía igualar. Claro, era imposible competir en precio puro y duro. Por eso,
La única vía de escape para no perder el liderazgo mundial era dar un salto cualitativo enorme. Tenían que convertirse en una potencia del conocimiento y de la eficiencia absoluta, ahorrando costes y fidelizando al cliente a través de la tecnología. O sea, era la transición obligada de un modelo de mero volumen de turistas a un modelo basado en el conocimiento y los datos. Eso es. Y creo que eso se refleja maravillosamente bien en una curiosa clasificación filosófica que incluyeron en el propio texto de la agenda para ordenar todos estos esfuerzos. Ah, la de los elementos diferenciadores y transformadores. Esa. Decidieron categorizar el software y el hardware simplemente como elementos diferenciadores, o sea, la base técnica, pero otorgaron la categoría superior, la de elementos verdaderamente transformadores, a los servicios. Y además definieron acciones transversales, como la formación del personal, como los fundamentos estructurales, ¿verdad? Exactamente. Pues esa distinción demuestra una madurez analítica poco común, porque un servidor más rápido o tener una base de datos más robusta no transforman la experiencia del huésped por sí solos. No, el cliente ni los ve. Simplemente diferencian a un hotel que funciona bien a nivel administrativo de uno que funciona mal. Lo que realmente transforma el negocio y fideliza es el servicio que tú puedes montar sobre esa infraestructura de hardware y software. Claro, el servicio final. Por ejemplo, lograr que el sistema reconozca un cliente habitual antes de que llegue siquiera al mostrador de recepción y personalice su estancia automáticamente. Eso es transformación. Y de hecho, la propia red, Redotec, demostró ser un ecosistema súper vivo y adaptable en este sentido, de buscar la transformación. Porque en 2009 vemos cómo incorporan a más actores enfocados precisamente en esto, como Seguitirtur y la Universidad de Valencia, concretamente a través del Instituto ERI Polibienestar. Lo que demuestra que no era un documento muerto en un cajón, sino una red operativa. Exacto. Pero bueno, si queremos entender el verdadero nivel de fricción que existía entre los dos mundos, tenemos que bajar de la nube de la estrategia y meter los pies en el barro, en la trinchera del día a día del hotel. Ahí es donde la cosa se pone tensa de verdad. Totalmente. Y si hacemos un zoom intensivo en la línea número 1, la de gestión de sistemas a nivel interno, el diagnóstico que hacen pinta un panorama desolador de las infraestructuras que tenían los hoteles en ese momento. Es que el gran drama operativo de la época, el problema central, era el absoluto aislamiento de los datos. Faltaba una visión de 360 grados del cliente. Ujú. La norma en la industria era operar con sistemas cerrados, programas propietarios que no hablaban entre sí. Sí, sí. Tenías un programa carísimo para gestionar las reservas. Luego otro programa de otro proveedor completamente distinto para la contabilidad general. Un tercero para el control de inventario del restaurante o del bar. Y otro más para organizar la limpieza de habitaciones. Y el problema crítico, lo que les volvía locos, es que ninguno de esos programas compartía información de forma nativa. Era el reino absoluto de los silos de datos. Un caos. Si un cliente cambiaba de habitación porque no le gustaba la vista, el departamento de pisos se enteraba tarde y limpiaban la que no era. El restaurante le cobraba la cena en la cuenta de la habitación equivocada. Y al final el pobre recepcionista del turno de noche tenía que cuadrarlo todo a mano de madrugada. ¡Qué pesadilla! Y en medio de todo este caos de software, también se toparon con un muro físico. Un muro que me parece el mejor ejemplo del abismo gigante que había entre el mundo tecnológico y el mundo hotelero. El tema del hardware inapropiado. Eso es. Se dieron cuenta de que gran parte de los fallos técnicos que sufrían los hoteles venían simple y llanamente porque estaban utilizando equipos informáticos que habían sido diseñados para oficinas convencionales. Claro, los fabricantes de tecnología desarrollaban sus ordenadores asumiendo unas condiciones ambientales estandarizadas y amables. Sí, aire acondicionado a 22 grados constantes y humedad controlada, ¿no? Eso es, el entorno ideal. Claro, pero es que un hotel no es un edificio de oficinas en el centro de una gran ciudad. Un hotel es un ecosistema extremo, vivo y bastante hostil para la electrónica. Hostil es la palabra perfecta. Tienes, por ejemplo, servidores instalados al lado de zonas de spa o piscinas interiores, con unos niveles altísimos de condensación y humedad. O tienes pantallas en las recepciones expuestas a la corrosión brutal del salitre costero 24 horas al día. Los terminales de punto de venta. Uf, los terminales metidos dentro de las cocinas industriales, respirando humo, calor, vapor y grasa constante. Es que no hay ordenador que aguante eso.
Totalmente. La imagen que me vino a la cabeza leyendo esta parte del documento es muy gráfica. Instalar una torre de ordenador estándar de oficina en el chiringuito de un resort de playa es el equivalente exacto a enviar a un oficinista con su traje gris y su corbata a trabajar picando piedra en medio de una salina. A 40 grados en agosto. Eso es. El pobre aparato no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir ahí. Y fíjate, ese choque de realidades justifica por sí solo la creación de Redotech. Fue el momento histórico en el que el sector hotelero se plantó frente a los gigantes tecnológicos y les dijo una verdad incómoda. Les dijeron que sus productos no valían, ¿verdad? Básicamente, les dijeron, vuestros productos de catálogo no nos sirven. Necesitamos hardware industrializado que resista nuestro entorno operativo real, el salitre, la grasa, la humedad. Y esa misma exigencia tan radical de adaptación física la trasladaron inmediatamente a su prioridad técnica número 1, que era el software. Ahí es donde plantearon la gran revolución, la evolución hacia las arquitecturas abiertas. El objetivo principal era demoler por completo los silos de datos de los que hablábamos antes. Exigían que el PMS, el Property Management System, dejara de ser una simple caja registradora de entradas y salidas. Querían que fuera el cerebro centralizado de todo el edificio. Exacto. Querían integrarlo con absolutamente todo. Con las soluciones de movilidad, con la telefonía y la voz por IP, con la facturación electrónica, con el CRM, e incluso con la domótica de la habitación, las cámaras de vigilancia, el Pay TV y el minibar. Y todo esto, fíjate, exigiendo explorar el software de código abierto y aplicaciones basadas íntegramente en Internet, lo que hoy llamamos cloud, o incluso vía redes 3G. Lo cual suponía un órdago tremendo a la industria del software tradicional de la época. Un desafío en toda regla. Porque el modelo de negocio de muchos proveedores informáticos en 2007 se basaba precisamente en mantener al hotelero atrapado en ecosistemas cerrados. Ya. Y cobrarles verdaderas fortunas por desarrollar interfaces a medida cada vez que querían comunicar dos programas distintos. Eso es. Era un peaje continuo. Pero, a ver, al leer este nivel de obsesión integradora y poniéndonos en el contexto tecnológico de 2007, a mí me asalta una duda. Dime. Imagínate la situación. Estás intentando conectar sensores físicos de un minibar con el control de temperatura de la habitación, enviando esos datos a un PMS de arquitectura abierta que a su vez debe cruzar la información con un CRM. Ujú. Y todo esto para hacer lo que ellos llamaban en el documento, que me parece unos conceptos asombrosos para la época: marketing emocional, marketing viral, microsegmentación y un e-commerce integrado. Sonaba a ciencia ficción pura. Es que, sabiendo lo rudimentarias que eran las integraciones por aquel entonces y la falta total de estándares, el riesgo de crear un auténtico monstruo de Frankenstein tecnológico, inestable y propenso a caídas críticas del sistema debió ser enorme. Absolutamente. El riesgo de caída del sistema era real. Entonces, la pregunta es obligada. ¿De verdad merecía la pena asumir ese riesgo operativo masivo solo por saber cuántas aguas con gas se había tomado un cliente en la 304? Bueno, esto que planteas es vital. Y plantea una pregunta mucho más profunda sobre el valor real de los datos. A ver. Asumir el riesgo de construir ese Frankenstein tecnológico, que al principio fallaría seguro, era innegociable, porque el sector turístico en su conjunto había descubierto una mina de oro que dependía exclusivamente de ello. Una mina de oro. El contexto. Ah, el contexto. Fíjate, un dato aislado, como decir el minibar de la habitación 304 está vacío, es simplemente un problema logístico de reposición para el departamento de limpieza. Claro, vas y pones más botellas. Fin de la historia. Eso es. Pero si tienes los sistemas integrados y cruzas ese dato con el CRM, de repente descubres algo increíble. Descubres que el huésped de esa habitación siempre vacía el minibar en su primera noche, sea el hotel que sea, y que además, nada más entrar, ajusta el termostato del aire acondicionado a 18 grados exactos. Vale, ya veo por dónde vas. De repente, ya no tienes un problema logístico. Tienes en tus manos una herramienta de ventas formidable. Ostras, que es exactamente el concepto que mencionan en el texto y que me pareció una genialidad absoluta para esos años: la transición hacia el conocimiento persuasivo. Correcto, el conocimiento persuasivo. Es decir, dejar de ser reactivos, dejar de esperar a que el huésped pida algo en recepción, para empezar a anticiparse a sus deseos basándose en sus patrones de comportamiento almacenados. Exactamente. Subraya la genialidad de exigir que el software pase a ser una herramienta de venta cruzada.
Claro. Querían usar esa red inmensa de sistemas desde el minibar hasta la domótica, no solo para ahorrar en la factura de la luz apagando el aire cuando el cliente sale a la piscina, Que también porque la línea 8 era sostenibilidad. que también. Pero el objetivo supremo era que, en la próxima reserva de ese cliente, la habitación ya estuviera a 18 grados y el minibar estuviera lleno de sus bebidas favoritas antes de que siquiera pisara el pasillo del hotel. Es usar la tecnología de las cañerías del edificio literalmente para hacer un marketing de fidelización silencioso pero tremendamente efectivo. Eso es. Entonces, si recapitulamos todo esto, ¿qué significa realmente este análisis a nivel macro para quienes nos escuchan? Bueno, las conclusiones son profundas. Si miramos este código de buenas prácticas de Redotec desde nuestra perspectiva actual, queda claro que no fue solo una simple declaración de intenciones o un ejercicio de papeleo corporativo. Para nada. Fue un tratado de paz. Un tratado de paz y cooperación masiva entre dos mundos que se necesitaban. Obligó a los fabricantes de tecnología a bajar al barro, a entender el salitre, a entender la grasa de las cocinas y el ritmo frenético de un hotel. Y por otro lado, obligó a los hoteleros a dejar de ver la informática como un gasto molesto en calculadoras glorificadas para entenderla como la verdadera piedra angular de su supervivencia. Exacto, frente a esa feroz competencia internacional. Y resulta paradójico, pero cierto, fueron precisamente los rígidos formularios romanos del 1 al 9 y las actas de reuniones a 15 o 30 días los que sirvieron de catalizador para domar esa transición caótica y conectar un triste minibar con complejas estrategias de marketing emocional. Así es. Fue el marco burocrático estructural el que sentó las bases de esa interoperabilidad invisible que hoy en día cualquiera de nosotros da por sentada en cualquier hotel moderno. Totalmente de acuerdo. Pero, y aquí viene la gran cuestión. Analizando fríamente esta obsesión del documento fundacional por la integración total, la microsegmentación y automatizar todo el marketing emocional, yo creo que nos deja una línea de reflexión final apasionante, que va mucho más allá de si el software era abierto o cerrado. Ostras, sin duda. Cuéntanos hacia dónde apunta esa reflexión. Pues si lo pensamos bien, cuando lees cómo planificaban meticulosamente en 2007 convertir cada pequeña interacción física de un huésped en una base de datos procesable, Desde el Pay TV que consume hasta los grados de la habitación. exacto. Todo para alimentar ese conocimiento persuasivo. Lo que estás viendo nacer en esos folios es la búsqueda de la hipereficiencia absoluta. Sí, El objetivo final era lograr un servicio tan pulido, tan automatizado y tan predictivo que casi no requiriera de la intervención humana. ya, claro. Que la máquina lo haga todo por ti. Pero esto nos obliga a preguntarnos algo fundamental para dejar resonando hoy. Al aspirar a ese nivel de perfección algorítmica y eficiencia extrema, ¿acaso este brillantísimo salto tecnológico no plantó sin querer la semilla de un modelo de turismo hipercalculado? Uf, qué interesante. Un turismo donde esa impredecible, genuina y cálida hospitalidad humana tradicional corre el riesgo real de ser completamente reemplazada por una máquina, fría, perfecta, que sencillamente ya sabe lo que quieres antes de que abras la boca. Madre mía. Es una tensión brutal entre eficiencia técnica y calor humano, un debate que desde luego sigue latiendo con muchísima fuerza en el corazón del sector turístico actual. Sin ninguna duda. Y es definitivamente algo muy provocador para tener en mente la próxima vez que entremos a una habitación de hotel y la luz se encienda sola, exactamente a nuestra intensidad favorita. Nos quedamos con esa reflexión. Gracias por acompañarnos en esta inmersión de hoy. Bueno, pues nada, hasta aquí el audio de siempre, que siempre me gusta poner, de los temas que hemos hablado, sobre todas las preguntas que hemos realizado. Y, y nada, hasta aquí la unidad 3 tanto la parte teórica, mm, el vídeo explicativo y el audio. Ahora vamos a pasar en este cuarto de horita que más o menos nos queda. Vamos a hacer los tipo test, ¿vale? Vamos a buscarlo y lo ponemos. Vale, está aquí. Os voy a compartir pantalla.
Vale, creo ya que lo veis, ¿no? Pues mira, la primera. ¿Cuál es el objetivo principal de la red tecnológica hotelera española? Red HOTES. Significa Red Tecnológica Hotelera Española. ¿Cuál es el objetivo principal? Os dejo un momentito que lo penséis, me quito yo la cámara para que solamente nos centremos en las preguntas. ¿Cuál es el objetivo principal de la red tecnológica hotelera española? ¿Vale? Pues ¿cuál sería la B? ¿Vale? Impulsar las iniciativas del I más D más I para fomentar el uso de nuevas tecnologías en el sector turístico. ¿Qué entidades actúan originalmente como secretaría de la red? Esta también la hemos visto. ¿Correcto? ITH y ITIC. El Código de Buenas Prácticas menciona que la Secretaría está compuesta por representantes del Instituto Tecnológico Hotelero y la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones de España. En la formación de los grupos de trabajo, ¿cuál es el perfil de los dos coordinadores que debe haber en cada uno? Os dejo que lo penséis.
Correcto, sería la A. Una uno perteneciente al sector hotelero y otro al sector TIC. Esto hemos hablado anteriormente de ello, ¿vale? ¿Qué plazo estimado se prevé para que los coordinadores lleven a cabo la selección de los miembros de sus grupos de trabajo? ¿Cuál creéis que es la 4? La C. Perfecto. 15 días. El documento especifica un plazo de unos 15 días tras la reunión de lanzamiento para conformar formalmente los grupos. ¿Cuál es la función principal de la Agenda Estratégica de Investigación? Esto hemos hablado de ella. ¿Cuál es la función principal? La B. Definir las prioridades de investigación y desarrollo tecnológico según las necesidades del sector turístico. Correcto. Según el documento, ¿qué problemas específicos presenta el hardware utilizado habitualmente en el sector hotelero?
¿Cuál creéis que es? La A, exacto. Lo estamos haciendo muy despacito para que penséis, ¿vale? No suele estar diseñado para entornos con salitre, grasa o altos niveles de humedad. El texto señala que el hardware de oficina estándar no siempre se adapta a las realidades diarias de hoteles y restaurantes, zonas húmedas y salinas. ¿Cuántas reuniones anuales debe mantener el comité gestor? Aquí esta la hemos visto. Dos reuniones al año, ¿vale? ¿Quién tiene la responsabilidad de presidir la Asamblea General del Red Orange? El presidente de Red Orange, ¿vale? 9. ¿Qué función cumplen los observadores de la Asamblea General? La B, ¿vale? Conocer de primera mano los avances de la red y ayudar a canalizar ayuda existente. Y la última, la línea de investigación de gestión de sistemas a nivel interno. ¿Cuál es uno de los principales retos del software mencionado? Pues sería el C, ¿vale? La integración de múltiples aplicaciones CRM, ERP, domótica, PMS, para unificar el control. Pues nada, chicos y chicas, hasta aquí la clase 7, la unidad 3 totalmente finalizada. Y nada, desearos a todos un buen fin de semana, que ya estamos a jueves, ¿no? Nada, desearos todo que sigáis con el curso como vais, que vais estupendo. Cualquier ayuda que necesitéis, aquí me tenéis, ¿vale? Un saludo y buena tarde.